Buenas tardes. Bueno, hoy día vamos a pasar linealización y diseño incremental. Voy a mostrar un apunte. Iba a buscar algo, pero lo que sale, como les decía, con lo básico podemos hacer hartas cosas que están disponibles en la red, así que aparte estaba viendo lo que era la causalidad. Serie de Taylor. Fíjense. Esa es la serie en cero, significa la función sin derivar. 0 factorial es 0. X menos A, esto no lo define bien aquí esta parte, pero no es en torno al punto, pero digamos que algo elevado a 0 es 1. ¿Explico? Y por eso queda f en 0 significa sin derivar, f de a más x menos a elevado a 0, 1, 0 factorial, 1, entonces ahí sale el f de a. El f de 1 ya empieza a crecer el denominador, pero crece en 1 factorial, o sea, 1 por 1, 1. La primera derivada de la función por x menos x en el punto elevado a 1. Ahí está. F2' ya no es la función en el punto, ¿me explico? No sé si... Claro, ahí están hablando que mientras más parecida se da la función, si se fijan aquí, dice que va a quedar con mayor resolución. Pero fíjense la primera derivada de esta función, que es suave. Eso es lo que les digo. Esto tiene una linealidad de este porte en este aspecto. Esa. De aquí hasta ahí. A eso apunta la serie de Taylor, a estudiar justamente esa parte, con la primera derivada. Entonces, en ingeniería se desprecian los términos de orden superior. ¿Qué se entiende como superior? Desde x2' hacia adelante son iguales a 0. Por lo tanto, lo que nos queda, y voy a hablar ya con el idioma más técnico, voy a salir de acá. Entonces, la serie de Taylor era en el estricto rigor que f matemáticamente que f de x es igual a la suma de
de n igual 1 a infinito de f elevado a n de x partido por n factorial por x menos x en el punto. Vale tener que esto es la función evaluada en el punto. Elevado a n. Hacemos correr la sumatoria y nos queda aquí f de x igual a f de x en el punto de equilibrio, disculpen, en el punto de equilibrio, más la deriva parcial respecto a x de la función de x. Ahí lo estoy haciendo valer por el 1. La escribo parcial porque no es con respecto al tiempo, me explicó, esto es una derivada espacial por x menos x en el punto de equilibrio, partido por 1 factorial y esto elevado a 1. Este era x menos x en equilibrio elevado a 0. Y eso era igual a 1. ¿Explico? Más la segunda derivada de f de x evaluado en el punto de equilibrio. Evaluado en el punto de equilibrio por x menos x elevado al cuadrado partido por 2 factorial. Y así sucesivamente completando la serie. ¿Qué le ocurre? En la ingeniería se estudia en torno al punto. Si se estudia en torno al punto, lo que nos interesa de una curva no lineal, por ejemplo, imaginemos una curva muy no lineal, que las curvas van hacia el lado, esos cumplen una función. Entonces, van de un mínimo a un máximo. X y f de x. Entonces, tiene linealidades, zonas muertas, linealidades. Depende de dónde se quiere estudiar el punto. A eso me refiero con punto de equilibrio, porque ustedes pueden querer, les puede servir el instrumento de lo estudiado en este punto, considerando esa linealidad. Y les va a llegar hasta donde llegue la linealidad, en el estricto rigor. Ese es su rango de trabajo. ¿Explico? ¿Qué nos asegura? Que tenemos linealidad en este rango de trabajo seguro. ¿Por qué? Porque si hiciéramos la segunda derivada, ya sería estudiar la inflexión de esto que ya es una línea recta. ¿Me explico? O que se vería en otra parte enfocado, o no se vería aquí, pues estaría la inflexión arriba, porque derivar de nuevo significa meterse más dentro de la función en el punto, lo cual sería casi cero respecto a lo anterior, y no sería representativo ya del suceso. Por lo tanto, los términos de orden superior se expresan y nos quedamos con que eso a la larga va a ser
f de x igual f de x en el punto más la primera derivada de f de x evaluado en x por x menos x en el punto. Esta es la serie de Taylor. Esta es la próxima, es la linealización por serie de Taylor. O sea, sí. Más bien yo le diría aproximación. Entonces, como se busca estudiar en torno al punto, es interesante aquí definirse la variable incremental. Disculpen. ¿Hasta aquí se entiende? Manito arriba, por favor. Vale, Javiera. Vale, Javiera. Vale, Daniela. Gabriel, Francisco, ¿tomar alguna consulta? Vale, Gabriel. Ya. Entonces, ¿qué le ocurre? Que f de x, como nosotros nos definimos así, una función no lineal, pero queríamos estudiar la linealidad en torno al punto. Entonces, este era nuestro punto de equilibrio. Mi variables son geométricas, por lo tanto, no tienen que ver con la causa y el efecto. Tienen que ver con la causa y el efecto, pero no tienen que ver como lo es tan exigente el tiempo. Me explico, por ser el tiempo unidireccional. En este caso, por eso ocupé derivadas parciales, si no hubiese ocupado derivadas simples. Porque estoy refiriéndome a más de una variable, que puede ser variable x, y, z, esto puede ser potencia, puede ser la representación de alguna curva o alguna señal, y puede ser cualquier cosa, como lo que estoy dibujando. F de x. Puede ser el tiempo también, pero no en este caso, porque no estamos estudiando la causa y el efecto, andamos buscando solamente lo que ocurre en torno a la vecindad. Entonces, no hay que despreciar la serie Taylor, porque la serie Taylor llega aquí y fíjense lo que hace, va a trazar la tangente de la recta tangente, o sea, la pendiente de la recta tangente. Va a trazar. Y con eso va a definir el rango de trabajo. Y en ese rango de trabajo va a ser más o menos lineal. En los bordes, por supuesto que no. Pero en gran parte de la función sí. Entonces, es el punto de equilibrio y esto es lo que la podemos hacer oscilar hasta aquí y aquí con seguridad. Sacar la segunda derivada nos va a dar casi lo mismo y nos va a contribuir algo que en realidad no lo queremos medir si ya está medido, que se va a ver reflejado ¿dónde? En las inflexiones que hayan por acá, que no son parte de donde ya estamos ubicados. ¿Me explico? Cuando ustedes están derivando, como que se acercan a la función. Y si arriba todo el resto se mueve, eso como que eso es lo que se desprecia. No es tan grave, eso es lo que me explico en términos matemáticos, es como bien lógico, por eso se acepta mucho esta simplificación. Entonces podríamos decir que esto es parecido. Muy bueno, pero parecido. No es ideal.
Entonces, ¿qué le ocurre? Que hay que definirse variables incrementales para poder obtener la lógica de este asunto, ¿me explico? Entonces, f de x, vamos a hacerlo con la misma letra para poder que variables incrementales. F de x es igual a f de x en el punto más delta f. X en el punto más delta x. Si eso lo lleva a la ecuación aproximada, voy a mostrar por qué justamente le podemos aplicar el cálculo. Nos queda aquí f de x menos f de x en el punto es igual. Esto siempre es una constante. Entonces, si nos fijamos, este 1 y 2 de 1 delta f es igual entonces esto de aquí es delta f igual a acá por delta x. F en 0 es fácil comprobar que es 0. Por lo tanto, va a formar, va a tener, va a ser su espacio, porque primero tiene que existir el 0. Y esta función cumple que la suma y la resta y las funciones de multiplicación. Por lo tanto, esto va a ser un subespacio en estricto rigor. Luego, en síntesis, ¿de qué nos sirve a nosotros? Que esto nos da justamente lo que andábamos buscando, que era la recta tangente a la curva. ¿Cumple el teorema en 0? Sí, porque delta de f de x en 0 es igual a k por 0. No estoy diciendo que f cumpla, lo que estoy diciendo es que los deltas sí, después lo que queda de la resta. Y por lo tanto esto pasa a ser una función lineal. Linealizada. A eso le llamamos una función linealizada. ¿Hasta aquí? ¿Se entiende, chiquillos? Vale, Gabriel. ¿Alguna duda, algo que quieran hablar? ¿Están ahí? Vale, Gabriel. Bueno, por ejemplo,
es una válvula modulante tenemos un flujo input y acá tenemos un flujo output en esa dirección. Tenemos que la presión P atmosférica es P0 y que esto se deposita en un estanque de capacidad ilimitada, se dice cuando no hay problema con, son estanques de decantación, entonces no hay problema con decantar. Y también está la misma presión P0, puesto que están donde ven. Lo que existe es que nosotros necesitamos la ecuación de la válvula. La ecuación de la válvula es que el flujo a través de la válvula es la característica válvula en términos de que está hecha la válvula por raíz de delta P. Entonces, el flujo por la válvula es igual a F0 y es igual a C sub V por raíz de P1 menos P2, donde este es P1 y este es P2. C sub V por raíz de la presión P1 sería la presión ejercida por la columna de agua, que sería ρ G H igual a P del agua y más P atmosférica. Entonces P1 sería P del agua más P atmosférica menos donde sale a P atmosférico. Se cancelan las P y me queda que el flujo de la válvula de C sub V es igual a ρ G H, y considerando que G y H no varían, esto es lo mismo que un K, esta es una constante K, por raíz de H. Entonces claramente es una función no lineal. Como sí conocemos que la función raíz de H, si bien es no lineal, pero es creciente en términos de su dominio, podemos linealizarla sin problema y sin mayores errores. Entonces, vamos a decir, bueno, aquí ¿qué variables tenemos? Tenemos que darnos variables incrementales. Uno, FI igual FI en el punto más FI, donde FI minúscula denota a la diferencial o al factor diferenciable, que es diferenciable, no se refiere a que sean estrictamente rigor diferenciables, sino que en torno al punto, por decirlo así. Segunda variable, la altura. Tenemos una altura, que es nuestra altura en torno al punto, más una altura incremental. Tercero, tenemos una variable F0, F output igual a F output en el punto de equilibrio,
más F output incremental. Con eso, que F incremental es igual a F incremental menos F incremental en el punto. H esos son valores incrementales. Entonces, nos fijamos en la ecuación y le aplicamos serie de Taylor. Decimos, bueno, F0, que es el que tiene problemas, por decirlo así, es igual a un K por raíz de H. Linearizamos. Dice, bueno, F0 va a ser igual a F0 en el punto más la primera derivada de la función K por raíz de H derivada con respecto a H por H menos H de equilibrio. Evaluar el punto, disculpen. Evaluar el punto. Estamos trabajando en torno al punto. F en cero es esto con un punto en cero, ¿me explico? Por eso ahí queda de esa misma manera, ¿me explico? Lo que pasa es que como siempre es lo mismo, siempre se va a evaluar ahí, no es necesario calcularlo de inmediato. Para efectos de la linealización lo van a tener que calcular igual. Para efectos, si les piden el valor absoluto, tienen que saber cuál es este valor, pero hay que llegar y calcularlo. Como les digo, evaluar esto en el punto que ustedes quieren y les da el valor que es el valor de equilibrio. Entonces, en estos casos me queda F en 0 menos F en 0 de equilibrio igual a la derivada de eso. K sale hacia afuera, eso 1 activo raíz de H evaluado en 0 por H menos H de equilibrio. Recordamos que esto es F incremental. Disculpen, F incremental. Esto es un nuevo K, llamémosle K del estanque. Por H menos H de equilibrio igual a H, que es el valor incremental definido acá. Este está definido acá. Este lo aplicamos acá. Y ahora falta una ecuación. Esto se basa en que el volumen de B de T es igual a la sumatoria de los volúmenes de entrada menos la sumatoria de los volúmenes de salida, por supuesto, en el tiempo. Y como el estanque es de forma regular, el área sale hacia afuera y me queda H de H a de T es igual a F input menos F output. Si lo reemplazamos, esa ecuación de ahí, la escribo acá más grande porque es que se vea. Lo reemplazamos los valores incrementales, me queda A por D H A de T de H más H de equilibrio. Tiene que ser el valor de H, esto H. H en equilibrio más H incremental igual a F input. F input en equilibrio más F input incremental menos
se fijan, se van a cancelar en el equilibrio. La derivada entra derivando y como eso es relativamente constante, lo hace cero, con lo que me queda A por dH a dt igual a F input menos F out. Entonces, ahora sí, la ecuación es lineal. A por dH de t más K de estanque por H igual a F input. ¿Les parece conocida esa ecuación o no? ¿Se acuerdan de esa ecuación? Resolvámosla. Después voy a explicar qué estamos haciendo. Pero en estos momentos lo que hicimos, así a grandes rasgos, lo que voy a resolver, es que nosotros teníamos una ecuación del estanque que era la ecuación, disculpen, un poco más achatada. Raíz de h y la linealizamos en torno a un punto. Por eso no nos interesa la orden superior, porque al más derivarlo más, va a ser más lineal. Entonces ahí lo que obtenemos nosotros es que en torno a la variable de equilibrio tenemos una zona que nos podemos mover donde gobierna aquí la función f de h incremental y la función f input incremental. Aplicamos esta forma de Laplace, nos queda A por S más K de T por H de S igual a F input de S. H de S igual a despejo F input de S por 1 partido por AS más K del estanque y divido por 1 partido por arriba y 1 partido por abajo, de modo que acá me queda 1 partido por A y acá me queda K partido por A, de manera de dejarlo mónico. Y ahí tenemos la función para poder aplicar lo que nosotros llamamos la variable. Tenemos solamente el escalón, por ejemplo, si fi de s igual a 1 partido por s, nos queda h de s igual a 1 partido por s, factor de s. A esto le voy a llamar v, da lo mismo lo que sea. Y esto de arriba lo voy a llamar k, por englobar todo lo que está arriba. Pero va a ser de esta naturaleza va a ser la función que andamos buscando. En lo que no nos interesa es el método. Y esto de inmediato dijimos que era A0 por e elevado a 0t más A1 por e elevado a menos b por t, donde A0 es igual a multiplicar por s y llevarlo en s igual 0. Multiplicamos por eso y me queda
K partido por B, y a 1 sería multiplicar por S más B, con lo que se cancelaría eso con eso, pero evaluaríamos en S igual menos B. Me quedaría a 1 igual a menos K partido por B. En consecuencia, H incremental numéricamente sería igual a K partido por B por 1 menos E elevado a menos B. ¿Y se entiende usted? ¿Qué hicieron? Nos situamos en la función, por ejemplo, si era no lineal, nos situamos en una parte ligeramente lineal, y dentro de ese espacio están las variables incrementales, que si esto es x de t, este x incremental de t. Si este f de x, este f minúscula de x, que representa un movimiento en torno al punto. Y con eso con el escalón resuelven ese entorno. ¿Se entiende? Oli, ¿hay algún? Javiera, ¿no hay nadie más? Sí, Daniela. ¿Se entiende más o menos? ¿Quieren hablar algo para poder pausarlo? Lo voy a pausar.